Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en Magdalena, vamos a conversar con el constitucionalista Samuel Abad. Él es representante, digamos así, del Colegio de Abogados de Loreto, que está solicitando la inconstitucionalidad de la ampliación del REINFO. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. ¿Puede decirle o contarle a los televidentes algunos detalles del asunto? Sí, el tema del REINFO es un tema de larga data. En el Perú la minería es una actividad económica importantísima, pero no solamente existe gran minería y mediana minería, también existe minería artesanal y existe minería informal. ¿Y qué está ocurriendo muchas veces? Que hay minería informal, hay minería ilegal y se ha tratado de formalizarla para que se sometan a las reglas de juego estables. Bueno, eso es muy bueno. Exacto. Lamentablemente el proceso de formalización no ha tenido ningún resultado exitoso. Han pasado 22 años desde el inicio del proceso de formalización, estamos hablando del 2002 al 2024, 22 años, y el resultado ha sido una inscripción, una formalización mínima, aproximadamente el 2% del total de personas inscritas, y estamos hablando de un universo de 86.000. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ha fracasado? Ha fracasado a lo largo de los años porque lamentablemente de parte del Estado no ha habido incentivos, tampoco de parte de las mismas entidades que querían formalizarlas lo ha existido, y porque además más bien la regulación actual lo que garantiza son incentivos para no formalizarse. ¿Por qué? Porque al final basta estar inscrito en el REINFO para gozar de una inmunidad penal, para gozar de una inmunidad administrativa, de una inmunidad por responsabilidades civiles, y lamentablemente en ese REINFO existen inscritos que lamentablemente no cumplen con las reglas de juego, y al final es una coraza que los protege contra la ley. Por ejemplo, si alguien quiere investigarlos por el delito de minería ilegal, no puede, porque la ley los protege. Dicen que no pueden ser investigados, ni denunciados, ni procesados por el delito de minería ilegal. Tampoco hay responsabilidad administrativa. En consecuencia, lo que se está haciendo en la práctica es legalizar la inmunidad, y esto ha traído como consecuencias graves violaciones a derechos humanos. Se ha contaminado el medio ambiente, se ha deforestado, se ha afectado los recursos naturales del país, se ha afectado los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la ocupación de sus territorios, se ha afectado el derecho a la salud y la vida, porque se utiliza el mercurio como un elemento para producir el oro. En consecuencia, hay una serie de vulneraciones a derechos humanos como consecuencia de este proceso de formalización que no ha tenido resultado, y que encima ahora ¿cómo se explica que lo amplíe? Y que encima ahora el Congreso pretende prorrogar. Hay 5 proyectos de ley que pretenden la prórroga. Lo que estamos haciendo, el Colegio de Abogados de Loreto, que vive de cerca la problemática de la minería ilegal, de la minería informal, lo que ha hecho el Colegio de Abogados de Loreto es promover esta demanda para que el Tribunal Constitucional reconozca que hay violaciones a derechos, y como consecuencia de ello que declare la inconstitucionalidad de la ley que permitió la prórroga, y que de esta manera, desde la más alta instancia de la justicia en el Perú, se le diga no al REINFO, no a la minería ilegal, no a la contaminación, y sí al respeto a los derechos humanos, sí al respeto del medio ambiente, que es lo que se está pidiendo en esta demanda de inconstitucionalidad. Esta demanda de inconstitucionalidad, ¿cuándo ha llegado al Tribunal Constitucional y cuándo empezaría a verse? La demanda de inconstitucionalidad fue presentada el año pasado. Y hemos tenido audiencia el día de ayer. Luego de la audiencia, el tribunal tiene un tiempo para dictar sentencia. Le hemos pedido expresamente, por la relevancia del caso, que dicte sentencia cuanto antes. ¿Y por qué además? Porque la ley que prorroga el REINFO vence el 31 de diciembre de este año. Por eso hay proyectos que quieren prorrogarla, y por eso también le hemos pedido al tribunal que acelere una sentencia dada la cercanía de la fecha del vencimiento del plazo, y dado que en el camino el Congreso podría decidir prorrogarlo. Incluso le hemos planteado al Tribunal Constitucional
que si esto ocurriera, también se pronuncie sobre esas leyes. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es continuar con la permanente violación al derecho al medio ambiente, es perpetuar esta afectación de derechos humanos que incluso han costado la vida de defensores ambientales. Hemos conocido públicamente que muchos defensores ambientales han sido asesinados. ¿Qué responde el tribunal? Esperemos que el tribunal responda positivamente, confiamos en el Tribunal Constitucional. Se requieren 5 votos para obtener una sentencia favorable. En este caso, confiamos que el día de ayer, con la intervención de los representantes del Colegio de Abogados, quien habla, y el doctor César Ipenza, con la presentación de un informe especializado del relator de Naciones Unidas sobre sustancias químicas, reiterando que el mercurio hace daño en el país y con el mercurio se procesa el oro, se cuente con una sentencia a la brevedad que declare fundada esta demanda. Estos 5 proyectos que usted menciona, digamos que no tienen fuerza a partir de que el presidente del Congreso de la República ha sido señalado como alguien vinculado a esta minería ilegal. Lamentablemente vemos que la minería ilegal se ha convertido en una de las principales o en la principal actividad, poder económico en el país. Esta actividad de la minería ilegal tiene mucho peso y ha llegado a muchos sectores del país. Se dice que también está presente en el Congreso. Esperemos que estos proyectos no se aprueben y más bien que se espere a la decisión del TC y que el TC dicte una sentencia que enfrente un problema estructural. Porque este no es un problema de un día a otro, este es un problema que viene de hace mucho tiempo. La primera norma que plantea una formalización es de hace 22 años. 22 años y el problema subsiste, y no solamente subsiste, se ha incrementado, porque la actividad económica ilegal hoy día tiene mucho poder y el Perú hoy día está viviendo una situación anómala. El Perú es un estado de derecho y estamos a partir de estas normas del reinfo, de la formalización, viviendo 2 estados. Un estado donde impera la ley y un estado donde no impera la ley, admitida por el propio estado. Porque el propio Estado ha permitido esto al establecer la irresponsabilidad penal de quienes gozan de esta prerrogativa de estar inscritos en el reinfo. ¿Cómo tendría que pronunciarse el Tribunal Constitucional para considerar que está haciendo bien las cosas? Declarar fundada la demanda, declarar inconstitucional la prórroga del reinfo, cerrar, decir en una sentencia que trate de enfrentar el problema de fondo, decir que el proceso de formalización queda cerrado y que el Estado no puede abdicar de las funciones que corresponden como aplicador de la ley, y además que exhorte al Congreso de la República a que no pretenda seguir prorrogando el reinfo porque esto genera violaciones a derechos humanos. ¿Y qué pasaría en ese momento con la minería informal y la ilegal? El Estado tiene que actuar. El Estado tiene que actuar en diversos niveles, a nivel policial, a nivel de la Fiscalía, a nivel del Poder Judicial, no solamente ese nivel, a nivel del Ejecutivo para dotar de capacidad de gestión y capacidad económica a los gobiernos regionales, que son los encargados de fiscalizar y de controlar, dotar de capacidad a las instituciones encargadas de fiscalizar que se garantice el medio ambiente, dotar al ministerio, hacer que el Ministerio de Salud proteja a las personas que ya están contaminadas con el mercurio y que beben día a día el agua que está contaminada por esta actividad ilegal. Es decir, ya existen daños y el Estado tiene que actuar, y el Tribunal Constitucional a partir de esta sentencia puede convertirse en un agente promotor también de un cambio. Eso me recuerda lo del mercurio y el plomo por Doirán en La Oroya. En efecto, la historia de la contaminación por el mercurio no es nueva, y acá lo estamos viendo porque un elemento importante que utilizan los mineros ilegales para procesar el oro es el mercurio, y eso lo ha explicado claramente a el relator de Naciones Unidas al decir que la utilización del mercurio, que está prohibida por tratados internacionales, afecta la vida y la salud de forma permanente de quienes trabajan incluso con el oro ilegal. Muy bien, para terminar, las audiencias ya terminaron. ¿Hay un plazo para el pronunciamiento del TC o no?
Legalmente 30 días, nosotros confiamos que el Tribunal Constitucional, dada la envergadura de este caso, se pronuncie mucho antes, y dado que estamos viendo que en el Congreso tienen interés por prorrogar una norma que perpetuaría la inconstitucionalidad y la afectación de derechos en el país. Ha sido muy amable, doctor. A usted. Muchas gracias. Ha sido el doctor Samuel Abad. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.